Muy buenas. En el video anterior estudiamos el estado de resultados en su concepto, los componentes y la presentación. Y llegábamos a esta parte en donde vemos los distintos componentes y cómo se presenta el estado de resultados. Pero me interesa que estudiemos para qué nos sirve desagregar la información de esa manera. Entonces, asumamos que nuestra empresa es comercial. Si asumimos eso, en donde hay un área de mercadeo, un área de compras o comercial, un área administrativa, un área financiera, veamos cómo cada una de esas áreas es responsable de los distintos componentes que tenemos en estos resultados. Por ejemplo, si en el año 2018 los ingresos facturados en ventas fueron 120 millones, y eso en promedio en el año nos da 10 millones mensuales, podríamos considerar que 10 millones mensuales para esta empresa es muy poco. Entonces, ¿quién nos debería responder como cabeza visible de la comercialización de la empresa, de esa parte de mercadeo? Pues fundamentalmente el gerente del área de mercadeo o de ventas. Entonces, el responsable de este renglón sería el área de mercadeo. Si hubo devoluciones por 20 millones, que es el equivalente a las devoluciones de las ventas de 2 meses, porque estamos asumiendo que en el año se venden más o menos en promedio 10 millones mensuales. Entonces, ¿quién sería responsable de las devoluciones en ventas? Puede haber varias áreas. Una, el área de mercadeo, por cuanto se presentan devoluciones cuando los vendedores no han recibido la suficiente capacitación y ofrecen productos que la empresa no está en capacidad de atender. Por eso se presentan entonces devoluciones, porque los clientes pueden pedir unas referencias que no existen y al despacharles otras, entonces ellos las devuelven. Puede presentarse el caso de devoluciones en ventas porque la calidad de los productos que se han comprado para despachar no cumple con las expectativas y las especificaciones que se han acordado con los clientes. Entonces también puede haber devoluciones en ventas, y por eso el área de compras o el área comercial podría ser responsable. Entonces deberíamos llamar a la cabeza visible del área de compras, y lo mismo al gerente de mercadeo, para que nos responda a ver cuál de ellos pudo haber sido quien ocasionó eso. Sin embargo, en algunas ocasiones hay devoluciones en ventas porque el proceso que se ha establecido en la empresa es demasiado lento, y entonces los productos le llegan a los clientes fuera de la fecha en que se ha acordado. Es decir, podría ser un problema administrativo. Pero definitivamente no estamos viendo aquí la participación del área financiera. Los ingresos netos en ventas pues es una consecuencia de la gestión de mercadeo y de la gestión de cualquiera de estas tres áreas o de las tres. Entonces vayamos al componente de los egresos. Si los costos en ventas son 50 millones que estamos vendiendo, es decir, son del 50%, y según nuestros presupuestos hayamos establecido que el costo de ventas no fuera más arriba del 40-45%, deberíamos llamar a alguien como responsable de ese renglón. Y eso sería la persona del área de compras o el área comercial, en este caso. Si fuera una empresa de transformación, el costo de venta estaría dado por el proceso productivo, y entonces deberíamos llamar al jefe de producción para que nos responda por ese renglón. Puede ser o porque las materias que están eligiendo no son las más ventajosas desde el punto de vista financiero, o porque ha habido demasiados desperdicios que hacen que el costo de venta sea muy alto. Aquí estamos asumiendo que es una empresa comercial, entonces la cabeza visible sería el jefe de compras, que nos debe responder por eso. En los gastos en ventas vemos 10 millones. 10 millones en publicidad. Estamos gastando el equivalente a las ventas de un mes. Y si estamos gastando ventas por 10 millones que no se reflejan en las ventas, deberíamos buscar quién es el responsable de ese renglón, y naturalmente encontramos que es el área de mercadeo, que es donde se eligen las campañas publicitarias, donde se da capacitación al personal de ventas.
En cuanto a los gastos de administración, si nosotros vemos que están desfasados, deberíamos llamar obviamente a la persona del área administrativa para que nos responda por ese renglón. Y hasta ahí encontramos que hasta la utilidad operativa, la participación de las personas que deben responder directamente por cada uno de estos renglones están definidas aquí, o el área de mercadeo, el área de compras o el área administrativa. No aparece el área financiera por lo pronto allí. Obviamente en algunas de estas decisiones participan varios directivos de distintas áreas financieras, pero la cabeza visible, ya la persona quien debe tomar la última decisión, es el responsable de cada una de estas áreas. Vámonos a esta parte. ¿Quién debería responder por otros ingresos? Otros ingresos como los ingresos que percibimos por inversiones que se han hecho en otras compañías, ingresos por hacer los depósitos en unos certificados de depósito a término que nos rindan unos intereses, o unas inversiones en otras compañías que nos rindan unos dividendos. Pues indudablemente la persona responsable sería quien maneja los ingresos de la empresa, que es el área financiera. El concepto de otros ingresos financieros es donde aparecen fundamentalmente los gastos financieros, es decir, los gastos de utilizar ese pasivo que nosotros estamos aplicando en la financiación de la empresa, la negociación de esos pasivos, las tasas de interés, las garantías, las entidades financieras con las cuales nos estamos apoyando. Eso es decisión y es responsabilidad del área financiera. ¿De quién la responsabilidad sobre la interpretación adecuada de los impuestos? Es decir, saber cuáles son las tasas de impuestos que nosotros debemos pagar, cuáles son las tasas del IVA, cuáles son los distintos tipos de interpretación que se le dan las normas para pagar lo que es adecuado de acuerdo con nuestro negocio, no pagar de más, porque no se trata de eso, pero tampoco evadir. Eso es responsabilidad del área financiera. Entonces fíjense que estamos encontrando que la cabeza visible como responsable del resto del estado de resultados, distinto de la utilidad operativa, es el área financiera. Allí aparece el concepto fundamental. Esto es lo que veíamos en la primera sesión de cuáles son las responsabilidades del director financiero, y encontrábamos que unas eran relacionadas con la gestión de los fondos y otra de las grandes responsabilidades tiene que ver con un grupo de decisiones relacionadas con el control financiero. Para eso es que quería yo mostrarles esto. Necesito ahora que ustedes busquen el ejercicio número 5 de la página 28 del texto de Finanzas Básicas, lo resuelvan y una vez que lo hayan trabajado, comparen ese resultado con con el archivo denominado Colombina, lo comparen allí en las diferencias y corrijan allí los resultados. Asuman para ese ejercicio un impuesto del 35%. Ese fue el que yo tuve en cuenta para efectos del envío del archivo llamado Colombina. Muchas gracias.